Padre, en esta hora, maravilloso Dios, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que están pendientes de esta transmisión. Te pido que tú bendigas sus vidas y que la palabra que vamos a escudriñar el día de hoy traiga bendición a cada uno, que sanes sus corazones, que guardes sus vidas, que guardes sus almas, que guardes por completo todo su ser. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por ser tú nuestro Maestro. Gracias por enseñarnos todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, pues es un gusto otra vez estar con ustedes y gracias a Dios por sus vidas. Ustedes que están pendientes pues de todo lo que estamos haciendo, de todo el trabajo que se está realizando, para que usted y nosotros seamos bendecidos. Gracias por cada uno de ustedes. Bueno, pues tengo algunas cosas aquí, me las voy a poner. Usted sabe todo esto que día a día estamos usando y bueno, pues ya nos acostumbramos todos. No podemos salir nosotros a la calle si no usamos una mascarilla como esta, ¿verdad? Y también, pues dentro de todo, tratamos de cubrir nuestros ojos y nos ponemos esto y así muchas veces salimos con algunas cosas de estas, o a lo mejor alguien más con unas gafas, con unos lentes un poco distintos, menos grandes como esto, o algunos están usando como una especie de mascarilla. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros salimos? Pues también tratamos de usar lo que es el gel. Y antes de entrar a nuestra casa, pues lo que usamos es rociarnos con un desinfectante. Y algunos pues acostumbran llegar y cambiarse de ropa y tomar un baño. Y bueno, pues también hay toallitas para desinfectar todo lo que tocamos. Y bueno, pues ya nos acostumbramos a usar todo esto. Porque es entendible. Hay un virus que nos puede afectar y que no sabemos en dónde está, ni cómo, ni en qué momento pudiese atacarnos. Entonces, todo esto que nosotros vemos aquí que les he mostrado, pues es para evitar que ese virus pues entre a nuestro cuerpo y nos afecte. Y eso lo hacemos como un cuidado preventivo. Yo sé que usted esto pues ya es muy familiar para usted, para la gente en general, es muy familiar. Y quizás pues no es nada nuevo. Pero, ¿por qué hacemos todo esto? Porque no queremos que nuestro cuerpo sea afectado por ningún virus. Eso es lo que estamos haciendo. Porque si se afecta a nuestro cuerpo, pues vamos a traer grandes problemas a nuestra salud, a nuestro estado de ánimo. Vamos a tener grandes problemas, inclusive tal vez afectaciones en economía y nos vamos a tener que aislar de nuestra familia. Y esto pues es algo que tratamos nosotros de evitar. Y a pesar de que aún se usa todo esto que acabamos de ver aquí, pues lamentablemente suceden tantos casos que no sabemos qué fue lo que pasó o dónde la gente se contagió. Y esto es algo que nos llama la atención a veces de todo esto. No sabemos qué es lo que pasó. En la casa de ustedes, cada que nosotros salimos al súper, desinfectamos absolutamente todo, también nuestros zapatos, pasamos por un tapete sanitizante y hacemos todo esto para que a la casa no metamos ningún virus. Eso es lo que hacemos y lo hemos hecho pues durante todo este tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque buscamos que nuestro cuerpo, nuestra salud no sea afectada. Pero familia, pensando en todo esto, ¿qué pasaría con una situación donde nosotros descubriéramos que hemos sido infectados? Bueno, pues es algo, es una noticia que no me supongo que no es nada agradable para nadie, pues, saber que está enfermo y no saber qué es lo que va a pasar, porque el virus puede estar a la puerta de nuestra casa, en la calle, en el súper, en cualquier lugar, no lo sabemos. Así es de que esta parte pues procuramos que
que estemos protegidos. Pensando en todo esto, familia, estaba pensando en que nosotros, nuestra alma, así como nuestro cuerpo es atacado por un virus, nuestra alma en todo momento ha sido acechada por el enemigo, nuestra alma. Y así como nosotros tenemos todo esto para que nuestro cuerpo no sea afectado, ahora imagine la parte espiritual. Imagínese que nosotros tuviéramos todos estos cuidados para nuestra alma, porque a final de cuentas nuestra alma pues es la que el enemigo busca acechar. Entonces, que nosotros buscáramos cómo proteger nuestra alma y que tuviéramos diferentes formas en las que nosotros consideramos cada una de estas cosas como sanitizantes, pero para nuestra vida. ¿Cómo nosotros espiritualmente protegeríamos nuestros ojos? ¿Cómo nosotros buscaríamos que nuestras manos no fueran afectadas? ¿Cómo que nuestro cuerpo y cómo que todo nuestro ser no fuera afectado? Seguramente nosotros, si de verdad tuviéramos ese cuidado tan especial como lo hacemos con nuestro cuerpo, nuestra alma no sería afectada. ¿Por qué? Pues porque estaríamos cuidando nuestros ojos, estaríamos cuidando nuestros oídos, estaríamos cuidando nuestros pasos, estaríamos cuidando absolutamente todo. Porque ¿sabe qué? El enemigo finalmente está acechando nuestras vidas. Y hay un pasaje que quiero leerlo que está en 1 de Pedro 5:8. Este pasaje escrito por el apóstol Pedro, un apóstol que deja el testimonio pues de lo que él vivió y de lo que pasó con él. Él nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estas primeras palabras, sed sobrios y velad, o sea, a grandes rasgos, tengamos nosotros precaución, estemos cuidadosos. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo esto, que estemos atentos a que el diablo pues no vaya a traer ningún daño a nuestra alma, porque el diablo pues daña nuestra alma y dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, por eso yo les decía, si nosotros sabemos perfectamente que esto en la parte espiritual está ocurriendo desde que estamos en casa, desde que salimos de casa, donde estamos en diferentes partes, nosotros deberíamos de tener ya el cuidado, ya toda la implementación, como estos objetos que yo tengo aquí de mi lado derecho, para que nosotros seamos guardados en nuestra alma, porque nuestra alma es lo más precioso que nosotros tenemos que cuidar, y es algo que nosotros pues de alguna manera tenemos que tener resguardada para Dios, porque usted sabe que nosotros somos eternos. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu que nos da la vida vuelve a Dios, pero el alma es la parte eterna de nuestro ser y es la parte que sería afectada en caso de que nosotros no tuviéramos cuidado, porque el enemigo acecha. Entonces, el apóstol Pedro fue un apóstol que vivió experiencias difíciles y que el enemigo llegó un momento a afectarlo a él, porque probablemente no tuvo el cuidado de estar atento a saber cuidar sus ojos, sus oídos, su cuerpo por completo, y más adelante vamos a ver cómo él testifica de estas cosas. Ahora, cuando el enemigo entra a la vida de una persona, cambia su personalidad, cambia la personalidad de la persona que es afectada. Así como cuando un virus llega y enferma a una persona, pues esa persona enferma, deja de ser pues tal vez en ese momento alegre, la alegría se torna un poco en zozobra o en tristeza, y está más callada que de costumbre. Entonces cuando el enemigo logra acechar nuestra alma y logra afectarla, busca cambiar nuestra personalidad, quitarnos la alegría, quitarnos el gozo, quitarnos el deseo de siempre estar con Dios,
El enemigo buscará separarnos de Dios, así como un virus que nosotros buscamos protegernos con estas cosas, nos separa de nuestra familia. Entonces el enemigo, el diablo, busca que nosotros nos separemos de nuestra familia a través de la afectación que hace, porque cambia la personalidad de las personas que son afectadas. Y esto es lo que quiere el diablo, que nosotros dejemos de tener lo que tenemos, de tener a nuestra familia, de tener a Dios, de tener la libertad, de tener el gozo, de tener la alegría. El diablo no quiere eso para nosotros. El diablo detesta eso, que nosotros seamos felices, que tengamos la paz y la bendición. Entonces busca de alguna manera, pues como decía el apóstol Pablo, anda buscando a quien devorar. Es un enemigo que está acechando. Y bueno, por eso, familia, cuando el enemigo llega y cambia los pensamientos y la personalidad de alguien, entonces comienza a actuar distinta, de una manera diferente, y hace cosas diferentes, cosas que no había hecho, y cosas que comienzan pues a reflejar que hubo un daño en su alma, que hubo algo que cambió todo, que le hizo pensar diferente y actuar diferente. De ahí, amada familia, que existen las decisiones de personas de cambio de sexo, inclusive porque el enemigo afectó una parte de su alma, de su personalidad, y las personas se encuentran confundidas en cuanto a su personalidad. Y no solamente en estas áreas, hay muchas áreas que son afectadas porque el enemigo pues viene, pues eso, a hacer lo que dijo Jesús, a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que busca el enemigo con nosotros. Entonces, por eso nosotros deberíamos de tener todos los sanitizantes espirituales para nuestra vida, todo aquello que nosotros consideremos que pudiese ayudarnos a mantenernos de una manera saludable espiritualmente, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, no tenga nada que ver con nosotros. Cuando una persona es afectada por el enemigo, pues cambia su lenguaje, su personalidad ha cambiado, y esto se puede reflejar en inseguridad, en falta de fe, falta de confianza, y cambia todo el lenguaje. Una persona que en algún momento era positiva en las cosas de ver la vida, llega un momento en que empieza a ver la vida de otra manera, y la ve de una manera negativa, y comienza a ver un gran problema en todas las cosas. Cuando nosotros estamos sanos espiritualmente, nosotros decimos firmemente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o con Dios soy más que vencedor, y usamos todas las frases que en la palabra de Dios nos han impactado, y decimos: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando una persona es afectada por el enemigo, ya pone como que en duda todas estas cosas, de que quizás las cosas no van a ser así, y las cosas van a ser distintas. Entonces, esto denota que una persona pues obviamente ha sido afectada por el enemigo. Sus acciones están más enfocados a la derrota ya que a la victoria. Y bueno, pues esto obviamente que lo está llevando a desaciertos, a situaciones pues que no son parte de la vida cristiana. La vida cristiana, familia, es una vida hermosa, llena de victorias, llena de confianza, llena de fe, llena de seguridad, llena de esperanza en Dios, que aunque pasemos situaciones difíciles, cuando estamos con Dios, estamos seguros que Dios está trabajando a nuestro favor, y no tememos nada. No tememos ni el presente ni el porvenir, no tememos nada, como el apóstol Pablo decía en Romanos: no tememos ni lo alto ni lo profundo, no tememos absolutamente nada. Esa es cuando una vida de un creyente está conectada con Dios, no ha sido afectada por el enemigo. Pero lamentablemente no tenemos todo el cuidado de cuidar nuestros ojos, no tenemos todo el cuidado de cuidar nuestras manos, no tenemos todo el cuidado de cuidar nuestros pensamientos como lo hacemos con nuestro cuerpo. Y obvio, esto pues cambia todo. Miren,
En la Biblia hay muchos ejemplos en los que el enemigo cambió la personalidad de personajes importantes. Y sabe que estos ejemplos quedan pues para que nosotros tomemos en cuenta que el enemigo eso es lo que busca, acabar con las personas. Hay un ejemplo del rey Saúl, un rey que había agradado a Dios, un rey que fue el primer rey de Israel, un rey que había llenado todos los requisitos que Dios en ese momento buscaba en una persona. Vea en 1 Samuel 16 del 14 al 15 cómo la vida de este hombre pues llega un momento en que cambia. Dice: y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces, no solamente Saúl se daba cuenta de que algo estaba ocurriendo en él, sino que esto era evidente en las personas que estaban alrededor de Saúl. Las personas que estaban a su alrededor se daban cuenta que ya no era el Saúl que ellos conocían, que había cambiado algo en Saúl. ¿Qué había pasado? Pues bueno, quienes han tenido la oportunidad de leer el libro de 1 Samuel se darán cuenta que Dios le había dado una orden de pelear y acabar con todo un pueblo que se les había opuesto cuando ellos habían salido de la tierra de Egipto, que eran los amalecitas. Entonces Dios le había dado una orden a Saúl sobre ello, y Saúl no la cumplió, entonces desobedeció, y él aparte de esto se vanaglorió, porque yo creo que él dijo: bueno, cumplí la orden de Dios, hice lo que Dios me mandó, vengo de regreso con todo el botín, cosa que Dios no le había dicho que se trajera el botín, él había dicho que él destruyera todo. Y bueno, si usted ve un poco más adelante, un poco más atrás, antes de que el espíritu llegara a atormentarlo, en el capítulo 15 de esta 1 Samuel, versículos 10 al 12, va a ver qué fue lo que pasó ahí con Saúl. Dice que vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Esta historia este capítulo 15 es antes de que llegara ese espíritu a la vida de Saúl. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Desobedeció una orden de Dios, aparte se vanaglorió porque se levantó un monumento en su honor, cuando todo lo que se levantaba en ese tiempo era en honor a Dios, pero él lo hizo en su honor. Y esto llenó de tristeza a Samuel. Él tenía la intención de ir a ver a Saúl, pero cuando él ve que Saúl había levantado un monumento en su honor, dice que pasó, dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Ya no llegó donde estaba Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido, había cambiado para mal. Así como cuando nosotros recibimos a Cristo y Cristo llega y toca nuestras vidas, la gente nota que hubo un cambio en nosotros, porque ya no somos la persona que éramos. El enemigo, eso es lo que busca, que la gente retroceda, que sea una persona distinta, menos la que somos con Dios. Y esto pasó con Saúl. Entonces, por eso lo que leímos en el capítulo 16, versículos del 14 al 15 de esta 1 Samuel, que un espíritu malo de parte del Señor había llegado a Saúl a atormentarle. Y obviamente que esto cambió la personalidad de Saúl, la cambió en todo, porque él era un rey, era un hombre de guerra, y dejó de ser un hombre de guerra. Si usted me ayuda a leer en 1 Samuel 17, del 10 al 11, va a ver pues esta etapa cuando ese gigante los desafía. Y dice: y añadió al filisteo:
Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué es lo que hace una persona que ha sido afectada por el enemigo, que su personalidad ha sido cambiada porque nunca tuvo cuidado de que su alma fuera cuidada? Entonces cambia la personalidad. Entonces, un valiente a su alrededor va a lograr que la gente que está a su alrededor sea valiente. Una persona llena de fe va a lograr que las personas que están a su alrededor también sean personas de fe, o que tengan ánimo, que sean fuertes, que sean decididas, que no teman nada. Pero una persona que ha sido afectada por el enemigo para hacerlo un cobarde, va a buscar que el resto de las personas piensen como él piensa. Entonces, este hombre, si usted se acuerda lo que leímos el versículo 11, bueno, podemos volverlo a leer. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese bien, tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, no es miedo, es gran miedo. O sea, una situación, pero dice que Saúl y todo Israel. Entonces, ¿qué es lo que había transmitido Saúl a todo Israel? Pues sus temores. Y estos temores seguramente no estaban en él antes, porque si estos temores hubieran estado en él antes, no hubiera peleado contra los amalecitas, así de sencillo. Si esos temores hubieran sido parte tal vez de su persona antes, eso no hubiera ocurrido, pero no, esto vino porque desobedeció a Dios y un espíritu vino y le atormentaba. Y entonces vino a hacer de la vida de Saúl una vida de derrota y influenció en todo lo que le rodeaba, en todas las personas que le rodeaban. Por eso es importante, familia, que nosotros cuidemos nuestra alma. Porque el enemigo acecha, el enemigo anda buscando a quien destruir la vida y destruye todo lo que hay a su alrededor. Nosotros tenemos que estar bien atentos. Cada que nosotros tenemos una conversación con alguien, nosotros podemos saber si esa persona tiene un fundamento en su confianza en Dios o tiene un fundamento en la confianza de la vida. Entonces, nosotros tenemos que rodearnos de gente que sabemos que está conectada con Dios, que sabemos que es una persona que tiene algo para luchar con Dios, aunque a lo mejor no tiene toda la experiencia, pero tiene todo el deseo de hacerlo, porque está con Dios. A lo mejor no conoce tanto de Dios, pero Dios está en su vida de una manera completa. A lo mejor no tiene todo el conocimiento de la Biblia, pero lo que tiene lo ha asimilado, lo recibe y se lo da al resto. Entonces, Saúl pues había hecho de él un hombre miedoso, cobarde, y había hecho de un ejército lo mismo que él era, porque lo que tenemos damos, lo que somos tratamos que la gente lo reciba, lo transmitimos. Ahora, cuando se da este suceso de este personaje que los desafía, David estaba dispuesto a pelear. David no era parte de ese ejército. David había llegado de visita allí, había ido a ver a sus hermanos, a llevarles un presente de parte de su padre, y él se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Entonces David no estaba influenciado por lo que había pasado en la vida de Saúl. Entonces David llega y él acepta el reto. Él dice: yo voy, yo no tengo ningún problema, y anima a todos. Ayúdeme a leer 1 Samuel 17 del 10 al 11, como cuando llega David ahí, llega con otro espíritu, con otro anhelo, con otro deseo, con otra entrega. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, ¿qué llegó a hacer David? Animarlos, porque él estaba lleno de Dios, lleno de la confianza de Dios.
Y esto es lo que hace una persona que está conectada con Dios, que no ha dejado que su vida sea afectada por el enemigo. Llegó David ante un ejército y ante un rey desanimado, temeroso, que había sido influenciado por un hombre que había sido afectado por el mal. Y llega David y les dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijo Saúl a David? No podrás. O sea, yo creo, familia hermosa, que Saúl estaba justamente en lo mismo. Seguía afectado. Y todo lo que él dijera iba a ser negativo. Todo lo que él hiciera iba en función de aquello que la gente quisiera él que hiciera. Y esto fue lo que le dijo a David: tú no vas a poder. Mira, por esto y por lo otro. Y daba muchas razones. Quizás en la lógica tenía razón, pero en lo espiritual no. Y cuando una persona de fe, cuando una persona ha cuidado su alma, ha cuidado todo su ser, no se va por la lógica, no se va por lo que ven sus ojos, no se va por lo que escucha, por lo que le dicen los demás, por lo que le pasó a uno o a otro, no se va por ello. Él se va por su propia relación con Dios, por su entrega, por lo que está viviendo, por su propia pasión. Esta era la diferencia en estos dos personajes. Uno afectado por el enemigo, otro conectado con Dios, entregado a Dios. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia de todo esto, de lo que sucedió. David fue un vencedor. David fue un hombre que ganó. David fue un hombre que logró todo, porque nunca dejó de confiar en Dios. Ahora, esto es importante que nosotros tengamos siempre una actitud positiva ante las adversidades. Ahora, vamos a encontrar personas a nuestro alrededor que nos van a decir: eso no lo puedes, no lo vas a lograr. Mire, cuando nosotros comenzamos esta iglesia, hace algo así como 33 años, a mí me dijeron que no lo íbamos a lograr. Estábamos en un hogar, que no íbamos a lograrlo. Eso fue lo que me dijeron. Es más, me lo mandaron decir como una profecía. Así me lo mandaron decir. Dice el Señor que esta iglesia no es su iglesia, que no van a poder hacer nada. Imagínense, yo era relativamente pequeño por el tiempo en el evangelio, pero yo le había creído a Dios. Y entonces nosotros seguimos trabajando. Toda la gente que estaba a nuestro alrededor creyeron a la palabra que Dios nos había dado, creyeron a la palabra que Dios ponía en nuestra boca, y nosotros infundíamos aliento de fe a la gente. Cuando nosotros comenzamos este lugar, en el primer lugar que empezamos, que está aquí a 500 metros o a un cuarto de milla, muchas veces se metieron y nos robaron todo. Entonces, aquellas personas que decían que la obra no era de Dios, nos decían: ahí está, esa es la evidencia de que no es de Dios. Y entonces eran momentos difíciles que nosotros nos presentábamos ante la iglesia, los pocos que éramos en ese entonces, y le decíamos: Dios está con nosotros. No dejamos que el enemigo metiera tristeza en nuestras vidas, no dejamos que el enemigo metiera dolor, que esas palabras que nos llegaban nos afectaran. Nunca aceptamos eso, no lo aceptamos, y nosotros seguimos trabajando, seguimos predicando el evangelio, y ahora han transcurrido 33 años, familia, y estamos aquí, y nunca le hemos creído a las mentiras del enemigo, no lo hemos aceptado. Y también a mí me dijeron, a mí personalmente: tu ministerio no es algo que esté respaldando Dios, tú no tienes la capacidad de hacer las cosas.
Yo lo he escuchado de personas, aún creyentes, lo he escuchado, no tienes la capacidad. Pero yo no le he creído al enemigo, familia. Y yo quiero decirte con esto, tú eres un hombre, una mujer de fe. Y te rodeas de personas que están alrededor de ti. Tú sabes cuándo, sabes que hay palabras que vienen de Dios y palabras que no vienen de Dios. Tú sabes, tú has aprendido a discernir cuando una palabra trae ánimo para tu vida, porque, ¿sabe? Dios mandó predicar el evangelio. Y esta es una orden que tenemos todos de predicar el evangelio. Y esta orden jamás va a decir Dios que no la hagamos. Por eso ahí tenemos que aprender a discernir. Nosotros estamos predicando la palabra en ese tiempo. Yo salía a la calle por 5 años, toqué puertas de toda esta ciudad. Toqué puertas por 5 años. Por mucho tiempo me subía yo a los buses, a los camiones a predicar el evangelio. Me iba a los mercados a predicar el evangelio. Y yo sabía que yo estaba haciendo lo que Dios me había dicho que hiciera. Entonces, cuando alguien decía que eso que yo estaba haciendo no era de Dios, pues era obvio, familia, que era el enemigo el que quería desanimarme, como Saúl estaba desanimando a David. Ahora, yo le aseguro que Saúl en la parte física no era quien estaba influenciando a Saúl, era el que estaba hablando, porque sabe que el enemigo usa a las personas para que a través de esas personas puedan desanimar a otras. Familia, nosotros somos una iglesia hoy plantada desde hace 33 años sirviéndole a Dios, y no importa lo que se pueda decir, no importa lo que los demás digan, si la palabra de Dios dice que le sirvamos, que nos entreguemos a Él, familia, lo haremos con todo nuestro corazón y no vamos a creer mentiras, no vamos a creer nada. Familia, yo sé que tú estás viviendo también una etapa de fe en tu vida y que quizás tienes tus propios proyectos, tus propios planes. No creas a las palabras de desánimo que alguien te pueda decir de que no se puede. No creas a aquellos que no vas a alcanzar, aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón. No las creas, porque Dios tiene grandes cosas para ti. No le creas a aquellos que te digan que no lo vas a lograr. No se los creas. Por favor, si tú has visto la mano de Dios en tu vida, en todo lo que haces, sigue luchando, sigue avanzando, sigue dando lo mejor de ti, que Dios tiene grandes cosas todavía que hacer contigo. Son etapas que estás viviendo y en esas etapas va a haber alguien que te va a decir que no lo vas a lograr. Así como cuando reconstruían el templo en aquel tiempo que había sido destruido, lo tenían que reconstruir. Decían que no lo iban a lograr, que no iban a poder. Así hay tantas cosas. Siempre el enemigo va a buscar influenciar a través de personas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, estar al acecho, porque como dijo el apóstol Pedro, anda buscando a quien devorar. Ahora mire, quiero decirles que esta vivencia de Saúl no fue única. Lamentablemente también fue una vivencia que la tuvieron los discípulos de Jesús. Usted recordará a Juan y Jacob cuando Jesús iba rumbo a Jerusalén y ellos iban a entrar por Samaria porque tenían que cruzar Samaria para ir a Jerusalén. La otra era rodear Samaria, pero era un poco más largo, ¿verdad? Y Jesús tuvo que cruzar Samaria y enfrentarse a la situación que había. Esto yo quiero decirle, familia, hay cosas en la vida que no tenemos que rodearlas. No tenemos que rodear porque hay cosas que nos parecen más difíciles. Tenemos que ir directo a donde nosotros queremos ir y lograr lo que nosotros queremos lograr. Lucas 9, versículos del 54 al 55, permítame leerlo. La actitud que tuvieron estos discípulos cuando los de Samaria les dijeron, pues no van a pasar por aquí. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Qué fuerte fue esta palabra. Si usted
lee después en su casita lo que sigue, Jesús les hace mención que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él no vino a destruirlos, que Él no vino a acabar con las personas, que Él vino a ayudarlos. Pero los discípulos de Jesús todavía no tenían claramente una definición de lo que en su alma había, de lo que ellos querían. Ahora, ¿quién influenció en ellos para que ellos dijeran, Señor, ¿quieres que nos encarguemos de ellos? O sea, ellos querían usar armas carnales y no espirituales. Ellos querían tomar por su mano la determinación de decir, yo creo que nosotros podemos arreglarlo de otra manera, los quitamos de nuestro camino. Y fue ahí donde Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Qué momentos difíciles vivieron estos dos discípulos cuando Jesús les dijo, ustedes todavía no tienen una definición como hijos de Dios, no están entendiendo lo que yo quiero, no ven lo que yo anhelo? Entonces, familia, habrá gente que no quiera que avances. Habrá gente que te estará obstruyendo, pero no por eso tú les vas a desear mal. No por eso tú vas a pedir que Dios haga algo con ellos. Tú vas a orar por ellos, tú los vas a bendecir. Tú no le vas a pedir a Dios que Dios te los quite del camino. Eso no lo vas a hacer, porque estaría justamente usted tomando la misma determinación que tomaron estos discípulos. Ahora, el enemigo seguramente se metió ahí en ese momento, se metió en su carácter. Y aquellos hombres sacaron el carácter y dijeron, no, Señor, esto no puede ser así. Nosotros podemos encargarnos de esto y podemos destruirlos. Entonces, no permitas, amada familia, que el enemigo pueda usar tu carácter para mal, para maldecir o para buscar el mal de alguna persona. Esto no es la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana está en base al perdón, a la conciliación, a la misericordia, al bendecir. Entonces, estos discípulos, en algún momento yo creo que el enemigo notó que eran de carácter fuerte, por eso Jesús les llamó los hijos del trueno. Por eso los apellidó Boanerges. Porque eran impulsivos, porque todavía no tenían una definición de personas de fe, porque querían usar lo carnal para resolver lo espiritual, y esto no puede ser así. Hay muchas personas que cuando tienen luchas espirituales quieren resolverlas carnalmente, y no, amados hermanos, esto no es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿quiénes son esas fortalezas? Pues el enemigo, que es el que ha puesto todo eso y ha tratado de impedir que nosotros avancemos. Ahora, si usted me ayuda a leer la vida de otro personaje que está en Mateo 16, 21 y 23, que fue Pedro. Este hombre, bueno, pues usted conoce la historia de Pedro. Note bien cómo cuando Jesús dice este pasaje, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a detenernos hasta ahí y ahorita vamos a leer el siguiente. Jesús le comienza a decir a sus discípulos que había llegado el tiempo de partir, que había llegado el tiempo de que Él fuera a Jerusalén, pero que iba a padecer mucho, que iba a sufrir. Él estaba diciendo ya a sus discípulos para que ellos supieran que eran eventos que Él ya tenía conocimiento, que ya sabía que iban a ocurrir. Se los estaba diciendo para que ellos supieran que eran situaciones que no tenían que alarmarlos, que tenían que entender que era un proceso de la salvación, que era el medio por el cual Él iba a derramar su sangre para salvar a la humanidad. Pero bueno, pues el diablo no quiere que la humanidad se salve, no quiere que la gente logre el perdón de Dios y se pierda. Eso es lo que hace. Entonces, en ese momento en que Jesús le está diciendo a sus discípulos que era necesario ir a
allá con los principales sacerdotes, escribas, y ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Se los estaba diciendo cómo iban a hacer las cosas, pero que él iba a resucitar. Ahora vea lo que dice el versículo 22, cómo el diablo utilizó ese momento en la vida de Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Vamos a detenernos ahí también. En ninguna manera esto que te acontezca. ¿Qué palabras del apóstol Pedro? Pidiéndole al Señor, lo llamó aparte. Señor, ¿tú puedes hacer algo? ¿Cómo tú vas a permitir que te vayan a maltratar? ¿Cómo tú vas a permitir que te vayan a lastimar? Mire, la versión de la Biblia de las Américas dice: no lo permita Dios. Así dijo Pedro, no lo permita Dios. La Nueva Versión Internacional dice: de ninguna manera, Señor. Y la Biblia Dios habla hoy, dice que Pedro dijo: Dios no lo quiera. Cuando Jesús estaba diciendo que él iba a sufrir, a morir y iba a resucitar, todo esto así lo expresan las diferentes versiones, que Pedro dijo: no, Señor. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y vea lo que sigue en el siguiente versículo. Pero él volviéndose, es decir, Jesús volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿A quién reprendió Jesús? A Satanás. ¿Qué hacía Satanás en ese momento en la vida de Pedro? Utilizó la debilidad de Pedro, utilizó los sentimientos de Pedro, utilizó la autocompasión de Pedro, porque llamó a Jesús y le dijo: Señor, no vais a permitir que eso te acontezca, Dios te libre, no ocurra. Pero Jesús sabía que no era Pedro el que le estaba diciendo esas palabras, sino que Pedro había sido debilitado en sus pensamientos, en sus sentimientos, y en el sentido de querer protección para Jesús, porque estaba olvidándose de que la muerte de Jesús traía redención para la raza humana. El enemigo quería detener un evento tan importante como el de Jesús, y estaba usando la vida de Pedro en ese momento. Jesús le dijo al diablo, le dijo a Satanás: quítate delante de mí, me eres tropiezo, no pones porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, esto que le pasó a Pedro, esto que le pasó no fue la única ocasión. Que su propia debilidad, sus propios sentimientos le hicieron hablar cosas influenciadas por el enemigo. Lo vivió en otro momento, usted conoce la historia. Cuando prendieron a Jesús y que Pedro estaba por ahí cerca. Y este pasaje lo puede leer en Mateo 26, de 69 a 74. Cómo el enemigo busca cambiar la personalidad de cada persona de fe para hacer cosas que no tiene que hacer. Dice Mateo 26, del 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿De qué manera el enemigo afectó en ese momento a Pedro? Con temor, con miedo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. La Biblia en el Antiguo Testamento decía que no se debía de jurar. Él lo hizo. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y bueno, a lo mejor hablaba muy correcto, pues dejó de hablar muy correcto. Entonces él comenzó, ¿qué? A hablar como ellos.
a maldecir y a jurar. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. O sea, proféticamente se cumplen palabras. Pero ¿qué pasó en la vida de Pedro? El enemigo metió temor, metió miedo, cambió la personalidad de un hombre de fe para que empezara a pensar, a hablar de manera negativa. Nosotros, amados hermanos, no podemos dejarnos dominar por las circunstancias, cambiando nuestra manera de ser y de hablar. El enemigo está al acecho de nuestras almas. Quiere cambiar nuestro destino. Quiere alejarnos de nuestra familia. Quiere quitarnos lo que hemos ganado. Por eso el pasaje que leímos al principio, ahora lo vamos a, que era 1 Pedro 5:8, ahora vamos a leer también el 9. Ahora mire, pero dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro estaba como testificando. Esto que él está poniendo en este pasaje que usted y yo estamos leyendo, estaba testificando de una vida personal que él había vivido. Y él estaba diciendo que fuéramos sobrios, que veláramos, porque el diablo andaba buscando a quien devorar como un león rugiente. Que lo resistiéramos en la fe. Ahora, Pedro vivió esa experiencia de cómo el diablo en un par de ocasiones llegó a zarandearlo como a trigo. Llegó en ese momento y Pedro no tuvo la fortaleza de decir no, sino que se dejó llevar por el ambiente. Familia, yo sé que así como tenemos el cuidado, como yo les decía en un principio, de usar todo esto para cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, en la palabra encontramos también todo para cuidar nuestra alma. Familia, el enemigo quisiera destruirte, quisiera quitarte las promesas, quisiera quitarte todas las victorias que Dios tiene para ti, quisiera quitarte la fe, quisiera quitarte la sonrisa, la alegría, quisiera quitarte todo. No lo permitas, iglesia. Tú y yo tenemos un Dios grande y maravilloso. Tú y yo tenemos un Dios que nos fortalece, un Dios en quien confiar, un Dios en quien esperar. Y ese Dios está con nosotros y estará hasta el fin de nuestros días. Yo te pido, amada familia, que no te dejes influenciar por nada. A lo mejor el enemigo podrá llegar directamente a tu vida o podrá llegar directamente a través de alguna tercera persona tratando de influenciar sobre tu vida. No lo admitas. Dios está contigo. Tú eres una persona de fe fuerte, una persona que sabe confiar y esperar en Dios. Dios bendiga tu vida, familia. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos. Sé que ellos son fuertes, sé que ellos en todo momento, mi Dios, tienen la victoria sobre el enemigo. Gracias, oh maravilloso Dios, por ellos. Te pido que los guardes y los protejas y que ellos, mi Dios, tengan el cuidado de sí mismos para que en todo momento, Padre, no acepten que el enemigo venga y cambie nada en sus vidas, porque tú eres nuestro Dios y fuimos creados a tu imagen y nosotros queremos seguir estando, mi Dios, conforme a tus mandamientos. Bendecimos la vida de mis hermanos, te pedimos tu bendición para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, bendiciones.